Ahora, no sé si alguna vez has visto un tablero como el mío, ahora mismo, pero it's not clicking. Well, could you go to the next one? Pero yo me puse a pensar porque yo estaba manejando mi camioneta esta semana de trabajo y el tablero parecía como un árbol de Navidad. Tenía la luz del motor, la depresión de las llantas y hasta una luz que se prendía y se apagaba. Ni sé qué significa. Y a este punto, si no aparece una luz nueva, yo digo, ok, hoy fue un buen día. Pero pensé por un momento, porque ninguna de esas luces arregla nada. Solo te avisan que algo está mal. Y lo peligroso es que puedes manejar así durante mucho tiempo como yo. Y te acostumbras a ver las luces y se te olvida que en verdad hay algo dañado. Y ahí está la diferencia. Una cosa es mostrar el problema y otra muy distinta es resolverlo. Una luz de advertencia solo señala el problema, pero no lo arregla. Una venda tapa la herida, pero no la sana. Y si somos honestos, así es como a veces manejamos la vida. Seguimos adelante como podemos. Ignoramos cosas en nuestras vidas, o mejor digo, tratamos de no verlo. Intentamos mantener todo bajo el control, pero nunca enfrentamos el problema del raíz. Y ese tipo de solución no cambia nada, de verdad. Solo mantiene el problema allí, frente a ti. Y eso es exactamente lo que estaba pasando con el Antiguo Testamento, con el sistema del Antiguo Testamento. Era una luz de advertencia, pero no una solución. El Antiguo Testamento tenía un sistema que mostraba el problema, pero no podía quitarlo. Y Hebreos 10 dice algo claramente en el versículo 1. Note lo que dice. La ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar. Ahora, esa frase, nunca puede perfeccionar, es importante. Por más sacrificios que ofrecieron, nunca sería ¿qué? Suficiente. Podían acercarse, pero no plenamente. Cerca, pero incompletos. Porque el sistema trabajaba lo externo, pero nunca cambiaba sus vidas internas. Les ayudaba a acercarse a Dios, pero nunca les dio un nuevo corazón. El problema nunca se iba. Aunque hicieron sacrificios, siempre tenían que regresar. Y eso lo deja claro el versículo 3. Por esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Cada año el mismo proceso. Cada año los mismos sacrificios, el mismo recordatorio, una y otra vez. Si hubiera funcionado, habría terminado. Pero cada año siempre tenían que hacer ¿qué? Sacrificios. Pero note lo que dice el versículo 4. Pero es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite ¿qué? Quite los pecados. No es que sea difícil, es imposible que un animal quita ¿qué? Nuestro pecado. Luego llegas al versículo 11 y dice: todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Note esa frase, está día tras día, siempre de pie, siempre trabajando, porque la obra nunca se terminaba. Siempre había un sacrificio que hacer, otra ofrenda. Solo los sacerdotes siempre tenían que entrar y salir del templo.
Entonces, en pocas palabras, el sistema del Antiguo Testamento se quedaba corto. Por esa razón la Biblia lo llama una sombra. Una sombra, puedes verla, la puedes reconocer, pero no tiene sustancia. Imagínate abrazando la sombra de alguien mientras la persona real justo está frente a ti. No tiene sentido, porque la ves, pero no la puedes agarrar. La notas, pero no te puedes sostener. Y ahí está, pero no te puedes salvar. Entonces surge la pregunta: si este sistema no podía limpiarte, no podía sostenerte y no podía salvarte, ¿qué podía hacerlo? Y aquí es donde entra nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón en el versículo 5 dice: al entrar al mundo, Cristo dijo: a ti no te complace sacrificios ni ofrendas en su lugar. Me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Ahora hay que entender, esos sacrificios no eran malos. Dios mismo los había establecido, pero nunca fueron suficientes por sí solos, porque Dios no estaba buscando una ritual. Dios buscaba obediencia de su pueblo. Dios buscaba un corazón que le perseguía a Él. Y allí es donde el sistema se quedaba corto. Podía señalar el pecado, pero no podía producir la obediencia que Dios demanda. Así que hace falta algo mayor. Por esa razón dice, note lo que dice el siguiente versículo, o note lo que dice en ese versículo. Por eso dice: pero me preparaste ¿un qué? Me preparaste un cuerpo. Eso nos muestra que la solución no sería otro sacrificio de animales, sino una persona. Dios mismo vino en carne. Pero me pregunto, ¿y por qué un cuerpo? Queridos hermanos, porque la obediencia, next slide, y porque la obediencia que Dios requiere tenía que practicarse. Porque la ley no solo debía señalar el estándar, alguien tenía que cumplirlo a la perfección. Y porque el sacrificio final no sería algo externo, sino una vida entregada por completo a la voluntad de Dios. Ahora fíjate en esto. En los versículos 7 al 10 aparece la palabra voluntad 3 veces. Y allí está la diferencia clave. Amigos, los animales no tienen propia voluntad. O mejor digo, no tienen voluntad. No eligen, no obedecen. Son llevados, guiados y sacrificados. Pero Jesús es distinto que los animales. En los versículos 7 al 9 dice: he venido a buscar tu voluntad. Este es un sacrificio voluntario. Jesús mismo dijo: nadie me quita la vida, yo lo entrego. Él no está siendo obligado, Él está obedeciendo. Y por eso su sacrificio es completamente diferente. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran ofrecidos, pero Jesús se ofreció a sí mismo en perfecta obediencia para cumplir la voluntad de su Padre. Y por esa voluntad, por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, hemos sido santificados. En otras palabras, no somos salvos por el ritual y no somos salvos por nuestros sacrificios, no somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por medio de lo que Cristo hizo en aquella cruz. Por medio de su entrega hemos sido santificados, apartados, hechos santos, llevados a una relación nueva con Dios. Y esto no es algo que nosotros logramos, esto es algo que Cristo logró por nosotros. Y porque su sacrificio fue perfecto, fue una vez y para siempre. Queridos hermanos, no hay nada que añadir a lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es exactamente lo que vemos en el versículo 12.
Pero estos sacerdotes, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre. Ahora yo quiero que nos detengamos ahí por un momento, porque bajo el antiguo sistema la obra nunca se terminaba. Los sacerdotes estaban de pie día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez. Y esa repetición dejaba claro que el pecado nunca estaba siendo quitado. Pero lo que miles de sacrificios de animales nunca pudieron lograr, Jesús lo hizo con un solo sacrificio, para siempre. Su sacrificio en la cruz fue suficiente para perdonar tus pecados ayer, hoy y mañana. Lo que Cristo hizo es suficiente para toda la eternidad. Y gracias a Dios, nuestro sacrificio suficiente no solo murió. Nuestro Salvador no solo se quedó en la tumba, Él también resucitó y vivo está. Y note donde Él está sentado. Está sentado a la diestra de Dios. Me llama mucho atención ese pasaje, porque Jesús se sentó, no porque estaba cansado, sino porque nada quedaba por hacer. Su obra está completa. El pecado ha sido pagado, el sacrificio ha sido aceptado. Y en el versículo 13 nos dice que espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mi querido hermanos, no te confundes. Jesús no está esperando a ver si gana. Nuestro Señor Jesucristo ya ganó. Lo que Él está esperando es el día que todos sus enemigos estén ¿qué? Debajo de sus pies. Todo ya está bajo su dominio. Incluso la muerte. Amigos, la victoria no está en duda. Ya está asegurada. Y no estamos esperando el resultado, estamos viendo cómo se cumple. Cristo no está peleando por la victoria, Él está reinando desde la victoria. Y por causa de su victoria, el versículo 14 dice: porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. No pierden lo que eso significa. En Cristo ya ha sido hecho justo delante de Dios. Y al mismo tiempo sigue siendo transformado por Dios. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Ya estoy completo o todavía en proceso? Pues la respuesta es ambas. Si estás en Cristo, estás completamente perdonado, completamente aceptado y completamente seguro. No por lo que haces, sino por lo que Cristo ya hizo. Pero al mismo tiempo, Dios sigue obrando en tu vida. Cada día que tú sigues en esta vida, en este mundo, Dios está obrando en ti. Él está cambiando algo en ti. Él te está transformando más a su imagen. Cristo ya te aceptó. Eso significa algo hermoso. Dios no está esperando a que arregles tu vida para aceptarte. Cristo ya te aceptó en Cristo. Y ahora está trabajando en ti para cambiarte. Y luego viene esta promesa increíble. Note lo que dice el versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, no pierdes lo que esto significa. Dios no los vuelve a sacar. No los pone sobre tu conciencia. No los usa en tu contra. Aunque tú lo recuerdas en tu mente, Él dice: nunca más me acordaré de tus ¿qué? Y el versículo 18 añade: y puestos que estos han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. En otras palabras, no queda nada por pagar. No más sacrificios, no más sistemas, no más intentar ganarte lo que ya te fue dado. Si el pecado ya fue perdonado por completo, entonces no hay nada más que ofrecer.
Y si todavía estás tratando de pagar tu pecado, estás intentando pagar una deuda que ya fue cancelada. No tiene sentido. Entonces eso cambia todo. No estás viviendo para alcanzar el perdón. Estás viviendo desde el perdón. Dios ya te perdonó en aquella cruz. No te levantas tratando de ganarte el amor de Dios. Te levantas ya amado. Cristo te amó tanto que dio su vida en la cruz por ti. Así que la obra ya está terminada. Y si el pecado ya fue completamente tratado, la pregunta ahora es, ¿qué significa eso para cómo vives hoy? El versículo 19 dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Ahora, esa frase, así que, importa. Porque todo lo que viene ahora se basa en todo lo que ya hemos hablado. Como el sacrificio está completo, como el pecado ya fue tratado, ahora, por medio de lo que Cristo Jesús hizo en aquella cruz, ahora tú puedes entrar ¿con qué? Con confianza. Y eso en su momento era impactante, porque bajo el antiguo sistema tú no entrabas así nada más a la presencia de Dios. Había límites, había restricciones. Mira el versículo 20. El versículo 20 dice, porque el camino nuevo y vivo, el que nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su ¿qué? De su cuerpo. Ahora miren esta imagen. En el templo había cortinas que se separaban, uno entre el atrio y el lugar santo, y otro entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y estos no eran cortinas normales, eran enormes, gigantes, altísimas. Algunos historiadores dicen que tomaron 300 hombres para levantar estas cortinas. No era cualquier cosa. Y cuando tú mirabas esas cortinas, representaban algo. Representaban separación. Solo una persona, una vez al año, con sangre, podría entrar al lugar santísimo. Y esa cortina básicamente te recordaba a cada persona que lo miraba: tú no puedes entrar aquí. Este lugar no te pertenece. Pero ¿por qué no podían entrar? Porque el pecado le mantenían afuera. El pecado creía distancia. Pero cuando Jesús murió, esa cortina se rasgó. Y yo quiero que piensen por un momento, no de abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo. Eso lo cambia todo. Porque no fue el hombre que alcanzó a Dios, fue Dios que alcanzó al hombre. Fue Dios que descendió de su trono para venir a rescatarte a ti y a mí. Y eso lo cambia todo de lo que hacemos. Lo que antes te mantenía afuera, ahora está abierto. Y puedes acercarte con confianza. Pero ¿por qué podemos entrar con confianza? Versículo 21. Porque tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. No se refiere a Fabio y no se refiere a mí. El quien es la cabeza de este hogar es el Señor Jesucristo. Y Él es el gran sacerdote. Jesús no solo abrió el camino, Él sigue allí como nuestro mediador. Así que piensen en esto. No tienes que arreglarte primero. No tienes que limpiar todo para entrar en su presencia. Solo tienes que aceptar a Cristo. No ganas acceso a Dios. Te ha sido dado acceso por medio de Cristo. Porque algunos todavía viven como si la cortina siguiera cerrada. Algunos mantienen su distancia diciendo: no soy digno de acercarme. Todavía no estoy listo. Todavía no estoy donde debería estar. Pero mis queridos hermanos, el camino ya está abierto. Esto ya no depende de ti. Esto depende de Cristo. Y Cristo te está diciendo a ti: tú puedes entrar con confianza.
porque yo abrí el camino. So, la pregunta es, ¿estás respondiendo a esto? Porque el acceso de Dios no es solo algo que crees, es una invitación. Y tú y yo tenemos una invitación a acercarnos a Dios. Note lo que dice el versículo 22. Acerquémonos pues a Dios. Tú estás invitado a acercarte a Dios mismo. No a quedarte mirando, no a permanecer afuera, no esperar el momento correcto. Dios te está diciendo en esta mañana, acércate a mí. Pero mire cómo debes llegar ante Él. Dice, con un corazón ¿qué? Sincero. Mi querido hermanos, Dios no pide nada de ti. Él solo dice, ven tal como estás, sin máscaras, sin pretender, sin tratar de impresionarme, porque nadie puede impresionar a Dios. Toda persona aquí que está sentado, incluyendo el predicador, ha fallado. Y ninguno de nosotros podemos impresionar a Dios. Él no se impresiona por cómo te ves, ni por cómo te vistes, ni cuántas veces asistes a la iglesia. Lo que Dios quiere de ti es un corazón genuino y sincero. Ven con tus defectos, ven con tus luchas. Él te acepta. Pero Él no solo te acepta y te deja así. Él te acepta y Él te va a transformar. Él te cambiará. Él dice, ven, acércate a mí. Pero note lo que Él también dice. Es una invitación para mantenerte firme. Por esa razón dice en el versículo 23, mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Este no es un llamado a que te esfuerces más, es un llamado a que te aferres, confiando en que Dios es y que Dios es fiel. Porque si somos honestos, hay días en los que nuestro agarre es débil. Hay días donde apenas te sostienes. Pero mi querido hermano, Dios nunca falla. Yo escuché una historia de un niño pequeño caminando con su papá, agarrado de su mano. Picture. Pero el camino era difícil y se resbalaba. Y el niño cayó una vez y su papá estaba allí listo para recogerlo. Y caminaban de nuevo y el niño cayó otra vez y su papá lo levantó de nuevo. Hasta que el niño le dijo, papá, en vez de que yo te agarre a ti, puedes tú agarrarme a mí. Y cuando el padre lo sostuvo, el niño todavía tropezaba, pero no caía. ¿Por qué? Porque ahora la fuerza no estaba en el niño, estaba en la mano de su padre. Y así es con nosotros. No es que tú le estás sosteniendo a Dios, Dios te está sosteniendo a ti. Porque cada uno de nosotros somos débiles. Y hay veces en la vida cuando soltamos, pero la mano de Dios nunca suelta a los suyos. Si tú eres su hijo, Él te tiene firme en su mano. Y ese es el punto del versículo. Mantenerse firme no depende en qué tan fuerte es tu agarre, depende a quién te estás aferrando. Y la razón por lo que no caemos es que nunca tropezamos, es que Él nos sostiene. Mantenerse firme, mi querido hermano, no te salva, pero mantenerse firme demuestra que tu esperanza es real. Así que el mensaje no es haz más para que Dios no te suelte. El mensaje es esto: los que confían en Cristo permanecen con Él, porque Él es fiel. Ahora aquí es donde Hebreos se vuelve muy real. Estos creyentes estaban bajo la presión de verdad, persecución, rechazo, temor.
Y bajo esa presión, la tentación era desviarse, volver a lo que se sentía más seguro, más conocido, más aceptable. Ellos querían regresar a la ley. Pero el autor es claro. Él dice, no regresen al antiguo sistema. No regresen a la ley, porque la ley no te salva. En la ley no hay esperanza. La salvación solo está en ¿quién? En Cristo y en su obra terminada. Así que el llamado es este: confía en Jesús, permanece en Jesús, aférrate a Jesús, no porque tu agarre sea fuerte, sino porque Él es fiel. Y esto nos lleva a una pregunta personal: ¿estoy confiando en Cristo? ¿Estás tú confiando en Cristo hoy en esta mañana? Que la realidad es no siempre somos firmes. Las emociones cambian, la vida golpea, y algunos días te sientes firmes y otros no. Entonces, ¿qué te sostiene a ti en los momentos difíciles de la vida? Mi consejo para ti debe ser la fidelidad de Dios, porque fiel es el que prometió, y no tus fuerzas, no tu constancia, sino la fidelidad de Dios. Dios es bueno en todo tiempo. Pero Dios no te llama a mantenerte firme solo. Él te llama a caminar juntos. Esta es una invitación a caminar juntos. Note lo que dice el versículo 24. Dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amar y a las buenas obras. Ahora, esa palabra preocuparnos tiene la idea de poner atención y ser intencionales. En otras palabras, el preocuparse, esto no pasa por accidente. No nos despertamos pensando ¿cómo puedo ayudar a alguien hoy? Usualmente nos levantamos pensando en lo que uno tiene que ser hoy. Y el escritor nos está diciendo a nosotros que debemos cambiar nuestro enfoque. No debemos pensar en mí, debemos preocuparnos de quién, de otras personas. Preocúpense los unos por los otros. Mira hacia afuera. Empieza a vivir con intención, buscando cómo animar, fortalecer y empujar a otros hacia el mejor y las buenas obras. Pero luego dice estimularnos unos a otros. Y esa palabra estimular es fuerte, porque la palabra griega habla de algo que sacude, que provoca, que empuja con intensidad. De hecho, se usa en otro contexto para describir un fuerte desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Y ese es el nivel de fuerza detrás de la palabra. Pero mira lo poderoso de esto, porque la misma intensidad que puede dividir es la que Dios nos llama a usar para edificar. Es como decir: me importa demasiado tu caminar con Dios, que como para dejarte igual. Así que en lugar de provocarnos a la frustración, nos provocamos al amor y a las buenas obras. Y esa es la meta. No solo conocimiento, no solo palabras, sino una vida que refleja a Cristo. Y si ese es el llamado, entonces tiene sentido esto: Dios no solo te dio acceso a Él, Él te trajo a un pueblo. Amigos, si la cortina ya fue abierta, no solo fuiste acercado a Dios, fuiste acercado a su familia. Tú ahora le perteneces a su familia. Fuiste comprado por su sangre, pero también otros fueron comprados por sangre. Y muchas veces entramos en la iglesia pensando
¿qué voy a recibir hoy? Muchas veces entramos en este lugar pensando en qué voy a recibir. Pero la escritura cambia la pregunta. No es que recibes. ¿Qué traes usted a la mesa? ¿Qué tú traes aquí a la comunidad de Dios? Porque la iglesia no es solo de recibir. La iglesia también requiere el ¿qué? El dar. No venimos como audiencia, venimos como familia. La iglesia no es el lugar al que asistes para consumir. Es un pueblo al que pertenece para edificar. Nosotros crecemos juntos, obedecemos la palabra juntos, vivimos la fe juntos. Así que déjame preguntarte, ¿quién en tu vida te reta a crecer espiritualmente? ¿Quién en tu vida te levanta cuando estás débil? ¿Quién en tu vida te recuerda la verdad cuando la olvidas? Y por el otro lado, ¿para quién eres tú eso? No solo se trata de lo que otros hacen por ti, ¿qué tú haces por otros? La Biblia lo dice claramente, no se preocupen por usted, preocúpense el uno por el otro. Porque esto va en ambas direcciones. No solo estás llamado a recibir ánimo, estás llamado a darlo. Porque tu fe nunca fue diseñada para vivirse en soledad. Pero aquí hay una advertencia para nosotros. Y yo creo que a algunas personas no le va a gustar esta parte, pero esta es la palabra de Dios y es Dios hablándote a ti, no a mí. Note el versículo 25. No dejemos ¿de qué? Como acostumbran a hacer algunos. Mira a la persona a tu lado, tranquilo. No es momento de confesar pecados. Quiero tener cuidado aquí porque no quiero ofender. Pero esa frase, como acostumbran a hacer algunos, nos dicen algo importante. Aún en la iglesia primitiva había personas que se alejaban, y no necesariamente por rechazo, sino por costumbre. No dijeron voy a dejar la fe, simplemente se fueron desconectados poco a poco. Y así funciona el descuido. Es como alguien que estaba en buena forma física, pero luego con el tiempo se engordó. Yo conozco a algunos y yo soy testimonio de eso. Mira, uno para tener un cuerpazo como Thor toma mucho esfuerzo, mucha constancia, mucha dedicación. Pero también a perder el cuerpo también toma tiempo. Uno no pierde el cuerpo en un día. Toma mucho tiempo. Y el problema es cuando alguien está muy fit y cuando pierde las ganas, comienza a tener una lucha en su mente. Pues un día voy a faltar. No hay nada malo con faltar un día. El problema es no solo un día se convierte en una semana. Y una semana se convierte en un mes. Y luego se vuelve normal no ir al gimnasio. Y se dice a uno mismo, después regreso. Pero con el tiempo la fuerza se va. Nada dramático, solo pequeñas decisiones repetidas. Hasta que un día se da cuenta que ya no está donde quiere estar. Y lo más peligroso es esto. Mientras estaba pasando, no se sentía tan serio. Cada día que pasaba, él decía, voy a regresar. Pero nunca regresó. Y tristemente, en la iglesia, lo mismo pasa con nuestra vida espiritual.
casi nunca es por gran decisión. Es por pequeñas ausencias constantes. ¿Cuántas veces faltamos la iglesia? Una vez, porque estás cansado. Luego faltas otra vez, porque es tu única día libre. Y sin darte cuenta, ya es normal que algunos no asisten. Ya está acostumbrados a ver a ciertas personas. Y uno ya sabe aquí en la iglesia. Lo vamos a decir claramente. Hay personas que visitan 2 veces al mes. Hay algunos que vienen 1 vez al mes. Hay algunos que son fieles solo los domingos. Hay algunos que son fieles solo los miércoles. Hay algunos que solo van a la célula y no a la iglesia. ¿Lo dije claramente? All right. No se ofenden. Y si se sienten ofendidos, hablen con Dios. El problema es aquí, muchos se han acostumbrado a ya parar de asistir a la iglesia. Y aquí está el peligro. Cuando desconectas del pueblo de Dios, tú pierdes. Y el pueblo pierde. Tú pierdes ánimo. Tú pierdes rendición de cuentas. Tú pierdes perspectiva. Y al mismo tiempo, cuando te desconectes, no puedes animar a otros si no estás con ellos. No puedes edificar a otros si te mantienes a distancia. Y eso es exactamente lo que está pasando. Algunos están formando el hábito de apartarse poco a poco. Pero el autor es claro. Y él dice algo. Él dice, no hagas eso. Amigos, el aislamiento no fortalece tu fe. Dios no te llamó a caminar esta vida solo. Él te llamó a caminar con su pueblo. Y cuando caminas con el cuerpo, recibes la ayuda que necesitas y otros reciben ayuda que necesitan de ti. Por eso el autor dice, animémonos el uno al otro. Así que quizás hoy algunos se sienten cansados, agotados, casi listos para rendirse. Déjeme decirte, tú viniste al lugar correcto hoy en esta mañana. Este es el lugar para recibir ánimo a través de la palabra de Dios. Y este es el lugar de recibir ánimo a través de tus hermanos. Pero necesito decir esto con claridad. Algunos están cansados porque han cambiado de prioridades. Algunos han puesto otras cosas por encima de reunirnos con el pueblo de Dios. Y sé lo que algunos están pensando en este momento. Algunos están diciendo en su mente, entonces Nelson, ¿eso significa que nunca puedo faltar la iglesia? ¿Tengo que estar en todas las reuniones? Amigos, esto no se trata de asistir a la iglesia perfectamente. Dios no está en el cielo diciendo, Chepe falló hoy. Por no asistir este domingo va a ir al infierno. El Señor no está en el cielo contando cuántos días tú fuiste a la iglesia. Pero Él sí da un mandato a no parar de reunirse. ¿Por qué? Porque Él sabe cuánto lo necesitamos. Esto no se trata de faltar un servicio. Esto se trata de descuido, de lo que se vuelve costumbre. Hay una diferencia entre faltar de vez en cuando y empezar a desaparecer poco a poco. Hay que tener equilibrio, claro que sí. Pero no puedes reemplazar lo más importante con cosas que no importan. El problema real no es que la vida pase, porque pasa. El problema es cuando reunirnos deja de ser una prioridad y se vuelve opcional. Y allí es donde comenzamos a desviarnos. Y una de las razones por las que nos desviamos es que lo justificamos. Como la persona que pierde su condición física. Comienza a decir, una comida no hace daño.
Hice ejercicio ayer, por lo cual puedo descansar hoy. Y poco a poco el patrón cambia. Y hemos hecho lo mismo espiritualmente. Yo puedo ver el servicio por YouTube. Es que Nelson, Dios sabe mi corazón. Amigo, ese es un gran problema. Dios sabe tu corazón. Y Él sabe las excusas que tú usas. Y no lo estoy tirando. Amigos, yo quiero que por favor entiende. Estos no son mis opiniones. Note lo que dice la escritura de nuevo. No paren de ¿qué? De congregarte, como algunos se han acostumbrado. El que tenga oído, que escuche lo que Dios tiene que decir. Pero yo quiero que ustedes observen y se fijan en el por qué no debemos de parar de congregarnos. No porque el pastor quiere la iglesia llena, no porque el pastor quiere diezmos y ofrendas. Mi querido hermanos, note lo que dice la escritura. Dice, no dejas de congregarte. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día sé que, mi querido hermanos, Cristo viene pronto. ¿Me escucharon? Cristo viene. Y eso lo dice su escritura. Y no sé tú, pero mientras más pasa el tiempo, más evidente se hace lo quebrantado que está este mundo. Este mundo nos está poniendo mejor. Y no importa qué presidente está gobernando, este mundo va a seguir empeorándose. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Sin embargo, segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, Pablo le dice a Timoteo, en los últimos días vendrán ¿qué? Tiempos difíciles. Mi querido hermano, si ustedes creen que estos son tiempos difíciles, vienen más tiempos difíciles que esto. Porque cada día más que se acerca la venida de Cristo, más fuerte va a ser esos días. Seamos honestos. Tú y yo nos necesitamos más que nunca. Así que escúcheme bien. Tú no creces en tu relación con Jesús por accidente. Pero sí puedes alejarte sin darte cuenta. Por eso no puedes vivir la vida sola. Tenemos que caminar en esto juntos. Porque Cristo ya hizo todo por nosotros. El camino está abierto, el perdón está asegurado, la obra está terminada. Pero ahora la invitación sigue. Y el Señor te está diciendo a ti y a mí hoy en esta mañana, acércate, mantente firme y camine con otros. No te alejes, no te desconectes, porque mi venida está cerca. Cristo viene pronto, por lo cual no tenemos tiempo para jugar. No tenemos tiempo para arriesgar. Esa es la exhortación para ti y para mí hoy. ¿Te acercarás a Cristo? ¿Te mantendrás firme en Él? Y no solo con Él, pero también con su pueblo. Porque esto es tu familia. Porque en los días que vienen vamos a necesitar esto más que nunca. Así que hoy tú tienes que decidir. No voy a vivir a distancia. No voy a vivir desconectado. Voy a acercarme a Dios. Voy a permanecer en Cristo. Y voy a caminar con su pueblo. Porque la fe no se vive solo. Se vive juntos. La salvación es personal. Pero llegaremos allí juntos. Que Dios bendiga a su pueblo. Que Dios nos guarde. Y que Dios nos protege. Hasta que Él regrese por su pueblo. Incline su rostro.